bendición. Amén. Es tarde de estar en la presencia de Dios. Hay casi todo este mes se vino hablando del llamado, ¿no? Cuando Dios llama. Hay distintas formas de llamado. Cada uno tuvo un llamado especial y cada uno sintió el llamado en los momentos, circunstancias distintas, porque para mí fue una circunstancia muy especial y para ustedes también su circunstancia o su situación fue distinta, diferente, quizás que la mía. Y esto no quiere decir que Dios cambia, sino que Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Dios llama en el momento justo y en el momento preciso. Amén. Y esta palabra le puse por título, por ponerle un título, llamado por fuego. Es tremendo, ¿no? Dios llama, pero la palabra de Dios nos habla de que Dios es fuego. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora en la físico-química, ¿qué hace falta para iniciar un fuego? ¿Qué se necesita? ¿Qué más? 3 elementos. Pasión se necesita. Podemos tener pasión, pero no se enciende el fuego. Sola no sirve. La pasión viene después que viene. En la físico-química se necesitan 3 elementos para prender el fuego. Lo primero es oxígeno, combustible y chispa. ¿O no? Si no hay oxígeno no prende el fuego. Si hay oxígeno y chispa y no hay combustión, no prende. O viceversa. Porque usted ponga una hornalla y esto la prende y tápela con algo. ¿A qué se apaga? Necesita del oxígeno. Entonces, para iniciar un fuego necesitan 3 elementos, y para que algo se inicie no puedo hacerlo solo. Para que algo en mí suceda, para que haya cambio, no puedo hacerlo solo. Yo me puedo proponer a cambiar y quizás un tiempo me mantengo en lo que dije, pero va a llegar el momento que no voy a sostener lo que dije y voy a volver a lo mismo que soy. Porque nadie cambia por sí solo. Porque si no hay otro al lado que lo corrige, no va a cambiar. Sigue de la misma forma. Vieron que dice que un eunuco iba caminando, iba en su carro, y Felipe fue llevado a ese lugar, y el eunuco iba leyendo algo, y entonces Felipe se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces tiene que haber alguien, siempre tiene que estar al lado. Es lo mismo cuando tenemos nuestros hijos, siempre estamos al lado, más siempre está mamá que papá. ¿Por qué? Por la circunstancia, o porque tiene que papá salir a trabajar, porque papá tiene que salir a hacer las cosas para traer el alimento diario, para poderle tener las zapatillas, para poder tener los útiles para el colegio. Hablo de colegio y se ponen locos los chicos. Mañana empezamos, ¿no? Y la maestra ni le cuento. Siempre tiene que haber alguien que empiece a marcar, y a marcar los límites también. A marcar los límites en el territorio que un hijo se puede mover. Uno cuando prende el horno de la cocina, lo primero que hace es tiene cuidado y pone límites para que la criatura no llegue a tocar porque está caliente. Y sabe que eso provoca dolor, sabe que eso provoca ardor, sabe que puede pasar o sufrir un accidente de esa forma. Entonces uno pone límites y le enseña y lo instruye. Así que nadie por sí solo puede hacer. La chispa sola no puede hacer nada. Si no hay nada, si no hay oxígeno, si no hay combustible, no va a prender. Veo que algunos están con el encendedor, y se le terminó el gas adentro del combustible.
y sale la chispa, hermano, pero no. Y después hace así. Y no tiene nada. No prende. Por eso es necesario. Y en Dios están los tres elementos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. O Espíritu Santo, Hijo, Padre, como quieras. Porque la palabra de Dios nos enseña que al principio dice que el Espíritu de Dios se movía. Entonces, ponemos Padre porque lo primero que se pone es el Padre, por sobre todas las cosas. Pero están. Y quiero mostrarte algo, que es necesario que ese fuego venga a nuestras vidas. Que es necesario que empieces a sentir ese calor y ese ardor ferviente, esa pasión hacia la obra de Cristo. Ahí viene la pasión. Uno empieza a apasionarse de algo cuando lo va conociendo. Uno empieza a tener un amor apasionado cuando uno empieza a conocer al otro. Si no, no puede. Si el otro no le permite entrar, no va a entrar. Si el otro no le permite ser un receptáculo o recibir, no va a recibir nada. De la misma forma somos nosotros con Dios. Muchas veces ese fuego vino a nuestras vidas, pero nosotros mantuvimos nuestro corazón cerrado por mucho tiempo. E ignoramos las cosas de Dios. E hicimos conforme a nosotros se nos antojó. O caminamos conforme a nuestra voluntad. Pero el fuego de Dios viene. Y ese fuego avanza. Y ese fuego se extendió. Desde aquel momento en que Cristo murió en la cruz. Desde ese tiempo hasta hoy el fuego sigue ardiendo. Pero antes de Cristo el fuego de Dios visitaba. El fuego de Dios consumía. El fuego de Dios llamaba. El fuego de Dios atrapaba e instruía y te llevaba y te preparaba para la obra. Si no hay fuego, no hay calor. Y si no hay fuego, no hay luz. Y la luz es Cristo. Y el Espíritu Santo es fuego. Es fuego. Es fuego que llena. Es fuego que te hace parar firme. Es fuego que te hace tener más fe. Es fuego que te apasiona cada vez que vas y lees la Biblia y buscas y entendés. Y Dios te va mostrando y te va revelando. Porque el fuego revela los caminos de Dios. A ver. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Gloria a ti, Jesús. ¿Lo tienen? Amén. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 4. A ver. Y dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Todos sabemos, el que conoce la historia o el que leyó la Biblia conoce que ¿por qué Moisés estaba en ese lugar? ¿Por qué Moisés estaba apacentando ovejas? ¿Por qué Moisés estaba cuidando ovejas de quién? De su suegro. Los suegros. Menos mal que no tengo ovejas en mi casa. Y no lo mandaríamos a cuidar. Y dice, ¿sabe por qué? Porque él huyó
Moisés huyó de Egipto porque Moisés mató a un egipcio. Y algunos piensan que alguien que mató es un criminal y que no merece el perdón de Dios. Y Dios es grande en misericordia. Nosotros, ínfimos, tenemos misericordia con el que tiene misericordia con nosotros. Y Moisés huyó por resguardar su vida, porque se había sentido descubierto, porque fue descubierto, porque uno de sus hermanos, los hebreos, lo había visto. Y entonces él temió y huyó por su vida. Pero él no sabía de que Dios tenía preparado un plan y un propósito para su vida. Y fue al desierto. Pero allí dice que él caminó, cruzó el desierto hasta llegar al monte Horeb, monte de Dios. El monte de donde Dios habla. El monte de Dios, cuando uno llega a ese lugar, Dios te habla. Y Dios se aparece. Y Dios muestra su grandeza, su amor y su misericordia para todos nosotros. Dice que la zarza ardía ¿en qué? En fuego. Dios usó un elemento natural, que es un arbusto. Pero lo que llamaba la atención a Moisés es que ese fuego no consumía a la zarza. No se quemaba. Sino que el fuego estaba allí, pero la zarza no se quemaba. Y ahí Dios te muestra que el fuego de Dios hoy no va a quemar tu vida, pero en el futuro va a derribar tu vida si no te vuelves a Dios. Cuando Dios pone el fuego en tu corazón, lo que puede llegar a quemar y consumir es lo que a Dios no le agrada. Dios va a quemar todas las impurezas de nuestra vida y de nuestro corazón. Pero aquí Moisés le llamó la atención que esa zarza no se quemaba, porque ardía pero no se quemaba. Y Dios llamó a Moisés desde ese lugar. ¿Por qué? Porque Moisés se fijó, porque Moisés sintió curiosidad. Moisés quiso ver por qué esa zarza ardía y no se consumía. Hay muchos y miles de personas que vinieron por curiosidad a la iglesia, por ver qué pasa, porque muchos pensaban, ahí vas y te lavan el cerebro. Ah, ya te lavaron el cerebro. Ah, ya sos un fanático loco. No seas tan fanático. Pero cuando el fuego de Dios está, es una pasión que te lleva. Y yo no lo llamaría fanatismo, pero gloria a Dios si el fanatismo lleva esa pasión para predicar y salvar almas. Amén. No para matar gente o matarse entre ellos, como los fanáticos o como aquellos que quieren ganar un lugar en la hinchada y ser el jefe de las barras bravas. Se matan entre ellos. Pero aquí no es así. Aquí Dios va poniendo el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y nos guía conforme a su buena voluntad. Y no necesitamos pisarle la cabeza a otro para llegar al lugar que Dios quiere ponernos. Porque nosotros vamos a ir al lugar que Dios nos va a poner, no en el lugar que nosotros queremos. Amén. Y no vamos a ponerle el pie a nadie, porque si Dios lo va levantando y porque si el Espíritu Santo va llenando su vida y porque si Dios le va dando la sabiduría, el entendimiento, la capacidad para predicar o para llevar palabra o para ser evangelista o profeta o ministro de Dios, nadie puede ponerle el pie, porque el plan de Dios se va a cumplir, nos guste o no nos guste. ¿A ver? Y si nosotros conocemos la historia, si usted la lee después en su casa, va a entender que de ese fuego Dios le habló a Moisés. Y le dijo, yo te voy a enviar a Egipto. ¿Para qué? Para redimir mi pueblo de la esclavitud. Mi pueblo, dice. Ahora los egipcios no eran pueblo de Dios. Sí. ¿Sí? No, los egipcios no.
Miren, el pueblo de Dios es aquel que empieza a hacer la voluntad de Dios. El pueblo de Dios es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que acepta la buena voluntad de Dios y acepta las leyes de Dios y acepta las ordenanzas de Dios. O sos de Dios o estás en el mundo. La palabra de Dios define dos pueblos: el del mundo o el cristiano, o el hijo de Dios o el hijo del mundo, o de Satanás, como quieras. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a decir que todos somos hermanos. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que a través de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos herencia con nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús. Y somos todos hermanos. Aquellos que tienen la misma fe, aquellos que tienen la esperanza en Dios, aquellos que tienen la confianza en Cristo, esos son hermanos uno con otro. Por eso la palabra de Dios dice: podés ayudar, pero ayudar primeramente a la familia de la fe. Ayudar primeramente a tus hermanos que están en necesidad. Eso es. ¿Dios es egoísta? No, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que dice. Porque Dios le da la oportunidad a todos. Y Dios habla a todos. Ahora Dios lo comisionó y le dijo a Moisés: vos vas a ir a tal lado. Ahora, si Moisés hubiera hecho como muchos de nosotros, veía que la salsa ardía y no le daba importancia, ¿qué hubiera pasado? Porque muchos de nosotros vemos los milagros, vemos las obras que Dios hace que cambia a las personas. Los milagros son algo que sucede en nuestras vidas y que nos sana, que hace andar a los paralíticos, que los mudos hablan. Son señales de Dios, son dádivas, son cosas que Dios permite. Pero el milagro poderoso y maravilloso que Dios provoca en las personas es la salvación y el cambio de vida. Por eso digo que es necesario que dependamos de otro para cambiar. El fuego no puede arder por sí solo. El combustible no puede arder por sí solo. El oxígeno no va a arder por sí solo. Y la chispa tampoco va a prender por sí sola. Son necesarios, se necesitan los tres componentes. Y nosotros necesitamos las tres personas en nuestras vidas: Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre. Es necesario. Porque si conocemos a Cristo, dice que conocemos al Padre. Y el Espíritu Santo nos revela lo que es el Padre y lo que es Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces tenemos que empezar a diferenciar entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Parece fuerte, pero es así. Dios nos habla. Y cuando uno empieza a ser hijo de Dios, Dios está. Dios es ese Padre amoroso que te guarda, que te lleva, que te sostiene, que te levanta, que te mima cuando tiene que mimarte, que te abraza en el momento que hay que abrazarte, que te levanta cuando te sentís caer y que está a tu lado cuando te sentís en soledad. Es el único que permanece fiel. Claro, el pueblo de Dios estaba en peligro. Estaba bajo la esclavitud, estaba bajo el yugo, estaba oprimido. ¿Y quién podía liberarlo? Dios. ¿A través de quién? De alguien que Dios dijo: hoy es el día y hoy te voy a llamar. Y mire, Moisés le puso muchas cosas a Dios, como todos nosotros. Moisés no es diferente ni a vos ni a mí. Moisés le cuestionaba cosas a Dios. Y yo soy tardo para hablar, o soy torpe. No tengo una verborragia de palabras que afluyen de mi vida de una manera como lo puede hacer otro. Señor, ¿por qué te fijas en mí? Soy torpe para hablar. No te preocupes, le decía Dios. Yo voy a poner palabras. ¿Acaso yo no hice al sordo, al mudo, al que habla, al que no habla? ¿No lo hice yo? ¿No podré poner palabras en tu boca? Pero ¿cómo voy a ir yo si a mí no me van a creer que vos me enviaste? ¿Qué le voy a decir yo? Si ellos saben, ellos me están esperando para matarme. Porque yo maté a un egipcio.
y fui apuntado por el dedo. Y saben que yo maté a alguien y me van a decir, este es el criminal de Moisés, el asesino que mató a uno. ¿Cómo yo voy a predicarle a aquel si antes me emborrachaba? Si me conoce. ¿Cómo yo voy a predicarle a aquel si antes yo vivía jugando al numerito este, al otro y sacaba números para ver qué número salía este día? ¿Cómo voy a predicarle a aquel si yo vivía de fiesta en fiesta? A veces nosotros somos así. ¿O cómo yo voy a predicar si yo no sé ni hablar? ¿O fui una mala persona y ellos me conocen? Me van a condenar. Si Dios te limpia, nadie puede llamarte inmundo. Si la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y nos libró de toda condenación, nadie puede llamarnos inmundo. Y te van a escuchar. Y a veces no hace falta ni que hables. Van a entender que algo distinto y que algo diferente hay. Los amigos que yo tenía en el mundo no me quedó ninguno. Porque donde lo veía, le predicaba a Cristo. A vos te lavaron la cabeza, Miguel. ¿Qué te hicieron ahí? Y yo le decía, ¿no te acordás? Cuando yo bailaba en la puerta del templo, cuando estaba la música, todo lo que daba, yo me ponía a bailar y gritaba y danzaba, burlándome de los cristianos. Y Dios hoy, en su misericordia, estoy aquí. Por gracia y misericordia de Dios. Porque un día también ese fuego llegó a mi vida. Y transformó y cambió y llenó. Así que no tengas miedo de hablar. El fuego de Dios, vos sos llamado por el fuego de Dios. Y el fuego de Dios lo que hace es guiar. El fuego de Dios te guía. El fuego de Dios te lleva por sendas. Y quizás estés en la inmensa oscuridad, pero el fuego de Dios vaya delante tuyo iluminando el camino para que no encuentres tropiezo y sigas conforme es la voluntad de Dios. ¿Amén? Vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 21. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿De noche qué había? Una columna de fuego. ¿Dónde? En medio del desierto. ¿Dónde? Por donde nosotros vamos. A fin de que camináramos, o a fin de que caminasen de día y de noche. ¿Para qué? Para no encontrar tropiezo. ¿Para qué? En el desierto, ¿qué hace de noche? Mucho frío. Durante el día un calor insoportable y durante la noche un frío. Pero el fuego de Dios estaba allí para mantenerte bien calentito, para mantenerte bien despierto, con los ojos bien abiertos, para estar atento. En medio de la inmensa oscuridad, la luz, el fuego de Dios te guía. Y podés estar en las luchas, podés estar en la prueba, pero el fuego de Dios está allí. ¿Para qué? Para animarte, para calentarte, para que no sientas el frío. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios nos muestra en el libro de Apocalipsis, dice que Él nos quiere, Él prefiere, en realidad, que seas frío, que estés indiferente, que no estés involucrado en nada de las cosas de Dios, que estés alejado de Dios, o caliente, que
que estés metido en el fuego de Dios y que hagas la voluntad de Dios y que te santifiques más conforme a la voluntad de Dios y que tengas misericordia del otro, que te vayas calentando, que te vayas enamorando, que sientas el fuego que te apasiona, el fuego que te lleva, el fuego que te llena, el fuego que purifica tu vida, el fuego que te hace hablar, el fuego que no podés callar del amor de Dios. Porque Jeremías decía: yo intentaba callar, pero había un fuego en mi corazón que ardía y no permitía que me callara. Y hablaba de Dios, y hablaba de los juicios de Dios. Ese es el fuego de Dios. Dice la palabra de Dios que si estás tibio, Dios mismo dice: te vomitaré de mi boca. Porque tibio no sirve. O sos una cosa o sos la otra. No podés estar en dos lugares. No podés amar a Dios y a las riquezas. No podés amar a Dios y al mundo. O sos tibio, o sos caliente, o sos frío. Porque tibio te vomitaré. Mayor condenación hay en tu vida. Eso quiere decir Dios. ¿Amén? Así que el fuego que hacía sirve ¿para qué? Para guiar. Y el fuego de Dios en el desierto al pueblo de Israel lo guiaba por el desierto. También te sirve porque es fuego que fuego consumidor, fuego que consume. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 38. ¿Lo tiene? Amén. Y dice así la palabra de Dios: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué dice que cayó fuego de quién? Del Señor, fuego de Jehová. Cayó fuego del cielo. ¿Y qué consumió? Miren, lo primero que dice ahí, que consumió ¿qué? Las piedras. El holocausto, las piedras. Y esto te demuestra que para Dios nada es imposible. Esto te demuestra cuando Dios habla y dice que Él aún a las piedras, si nosotros no queremos hablar, aún las piedras hablarían. Y también te puedo decir que hay personas que tienen un corazón de piedra, un corazón sin sentimiento, un corazón duro, un corazón frío. Cuando está de noche usted levanta una piedra, está fría. Cuando está de día, no lo puedes tocar porque está muy caliente. Esos corazones que parecen un cuerpo espín, ¿viste? Te acercas a una persona y te rechaza. Se ponen una coraza y no quieren saber nada. Y no quieren ni que le hables de nada. Parece que no se le mueve un pelo. Parece que el pelo lo tienen con gel. Son corazones duros. La palabra de Dios habla de que dice que hay personas con corazones de piedra. Y nosotros tenemos la tendencia de pensar que este no va a cambiar nunca. Mira el corazón que tiene. ¿Qué lo va a cambiar Dios a este? ¿O qué lo va a salvar Dios a este? No, ni Dios lo puede salvar. Mirá este otro cómo está, en la ruina. Tiene el cerebro arruinado. Y sabes una cosa, Dios mira lo que está aquí adentro. Y Dios puede fundir los corazones. Y Dios puede cambiar las vidas. Lo hizo con vos, lo hizo conmigo. No lo va a hacer con el otro. Nosotros nos olvidamos. Y nosotros creemos que los demás no pueden cambiar, que los demás no tienen perdón de Dios, pero todos tienen la posibilidad de proceder al arrepentimiento, de volverse a Dios y de volverse a Cristo. El fuego de Dios consume.
Y está ese fuego que te consume, ese fuego que te quema, ese fuego que va ardiendo por dentro, ese fuego que te va llevando y que vas caminando y que llegaste a un lugar que jamás pensaste que ibas a llegar. Y se cumple la palabra de Dios. Porque Dios dice que nosotros vamos y vendrán a ti gente que nunca conociste. ¿Vos me conocías a mí? Yo ni siquiera sabía que iba a estar acá tampoco. Y vinieron muchas. Gente que no conocíamos y las que vendrán. Pero la palabra de Dios dice, vendrán a ti gente que nunca conociste. Porque Dios tiene pueblo. Dios tiene pueblo elegido y escogido en esta ciudad. Dios tiene pueblo en nuestra nación, en nuestra provincia. Dios tiene pueblo en todos lados. Tiene pueblo, personas que todavía no conocen a Cristo. Pero hay un pueblo de Dios que está esperando para que nosotros los liberemos. Hay un pueblo de Dios que está esperando para que nosotros los liberemos. Nada es imposible para Dios. Hay un pueblo que está en medio de Egipto, sumido en el pecado, en la esclavitud, en la delincuencia, en la droga, en el alcohol, en el juego, en la prostitución, en la mentira, en el engaño, en el odio, en la promiscuidad. Están metidos, pero ese pueblo necesita de que un fuego entre a nuestras vidas, de que ese fuego ilumine la senda de ellos y que puedan ver la luz. En medio de la oscuridad, la luz que brilla, y es de Cristo, ese fuego de Dios. Si eso no consume y no arde en tu vida, Cristo no está en nuestro corazón. Tiene que empezar a arder el fuego. Tenemos que dejarnos llevar por Él. Aunque Moisés allí tuvo unas pequeñas cosas con Dios, pero al final aceptó y fue. Y fue a aquel lugar. Y la mano de Dios estaba con él. Y el poder de Dios estaba allí. Y la gloria de Dios se movía en aquel lugar. Y la gloria de Dios se mueve en este lugar. La gloriosa majestad está más que nunca en este lugar. La gloriosa majestad, la gloria de Dios tiene que brillar en tu vida y en tu corazón. Tenemos que dejarnos de cuestiones ínfimas, de cuestiones que no sirven para nada y que no nos ayudan al crecimiento espiritual de nuestras vidas. Tenemos que dejar que el fuego de Dios empiece a quemar todas las impurezas. Y las impurezas son las diferencias que tenemos uno con otro. Diferencias que a veces son chismes, envidias, celos, enojos, iras, contiendas. Deja que el fuego de Dios consuma las piedras de la indiferencia. Deja que Dios consuma la piedra de la mentira, la piedra del egoísmo, la piedra de la maldad, la piedra de la discordia. Deja que Dios consuma tu corazón y que ponga un corazón de carne. Ese corazón que Dios prometió y que Dios promete, y Dios no falta sus promesas. Si Él dijo que va a cambiar nuestro corazón, lo cambia. Si Él dijo que nuestra vida va a cambiar, la cambia. Si Él dice que tu historia va a cambiar en la vida, porque pensaste que la historia se iba a escribir de una manera y Dios dijo, no, es de esta. Porque quizás Moisés pensó que la historia de él había empezado en un palacio y terminó cuidando ovejas. Y quizás creía que esa iba a ser su vida, y que iba a tener una familia, y que iba a tener ganados, y que Dios lo iba a bendecir de esa forma. Pero no fue así, porque Dios lo preparó y lo llamó para liberar a un pueblo que estaba en medio de Egipto, y lo sacó y lo llevó al desierto. Pero en medio del desierto está el fuego de Dios para guiarte. ¿Amén? Amén. El fuego que consume. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 8. Ese fuego que fortalece, ese fuego que sella, ese fuego que te lleva a pararte firme en la fe, en la convicción, de tener la certeza de lo que no vemos, está y viene. Y ese es nuestro Dios. El libro de los Hechos, capítulo 2, ¿sí?
Perdón, versículo 3, dije 8, ¿no? 2, versículo 3. Y dice así la palabra de Dios: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3. Y se le aparecieron como lenguas de ¿qué? De fuego. Para decir eso se veía el fuego. Y ese es el fuego del Espíritu. Y dice que se asentaba sobre ¿qué? Sobre cada uno de ellos. ¿Sobre cada uno de quién? Sobre cada uno de los hijos de Dios. Y el fuego ese sigue estando. Y el fuego llegó hasta hoy. Y hoy ese fuego puede asentarse sobre tu cabeza. Entrar por tu cabeza. Para provocar cambios, para hacerte parar firme. Porque antes de que el Espíritu de Dios viniera sobre estos primeros cristianos, estaban asustados. Algunos angustiados, porque su maestro había sido crucificado. Pero esperaron. Y después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, que ese fuego vino y tocó a cada uno y llenó a cada uno conforme fue la voluntad de Dios, y cada uno hablaba en distintas lenguas, para que todos entendiesen y para que todos conociesen la maravillosa obra de Cristo Jesús hecho en la cruz. Y ese día se pararon. Y ese día Pedro, aquel que había negado 3 veces al Maestro, que tenía y temía por su vida, lo negó. Pero ese día se paró. ¿Y dónde está el miedo? ¿Y dónde está el temor? Dice que el amor echa fuera el temor. Y el amor de Dios inundó su vida y su corazón. Ese fuego penetró hasta sacudirle hasta los talones. Y se paró firme y sintió la fuerza de Dios, y sintió el fuego de Dios, y sintió el celo de Dios, ese celo vivo de predicar la palabra de Dios para que su pueblo se arrepintiese, y predicó. Y vaya que predica. Y cómo el Espíritu Santo de Dios convenció. Y muchos, dice la palabra de Dios, que se convirtieron como 3.000 en una prédica. ¡Qué tremendo!, ¿no? Ese fuego tiene que estar en nosotros. La presencia del Espíritu Santo de Dios, tenés que anhelarla, tenés que desearla, tenés que buscarla, tenés que estar metido en el fuego de Dios, porque eso te va a llevar, te va a fortalecer, te va a guiar y te va a llevar a que tengas esa pasión. ¿Amén? Amén. Esa pasión te lleva a ser un ministro de Dios, un hombre que busca a Dios, un varón que busca la presencia de Dios, un varón donde Dios habla de esos ministros y dice que nosotros tenemos que ser ministros ¿de qué? De fuego. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1 versículo 7. Con esto terminamos. Hebreos capítulo 1 versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas o llama de fuego. A sus ministros, ¿qué le dice? Llama de fuego. Tenemos que estar calentitos. Tenemos que estar en el punto que Dios quiere que estemos. En ese fuego en la máxima potencia. Donde ese fuego queme.
donde ese fuego avance, donde ese fuego hoy sigue avanzando y ha llegado hasta este tiempo y ha llegado hasta este siglo, porque Dios lo ha permitido. Es un fuego que abraza, es un fuego que consume, es un fuego que guía, y vos como ministro de Dios tenés que ser ese fuego, porque si no ardés, el ministerio está apagado. El ministro de Dios es aquel que tiene la unción para el ministerio en la obra de Dios. ¿Amén? Es empezar a entender y dejarte guiar por el fuego del Espíritu Santo. Y te lleva a la fe. Y te lleva a creer que por más que en mis ojos finitos pueda ver a aquella persona, es imposible. No es imposible para Dios. Nada es imposible. Para Dios todo es posible. Oh, es imposible que mi hijo se rinda a Cristo. ¿Y si está declarando? Esa es una mente de derrota. Pero si el fuego de Dios está en vos, yo creo, Señor. Espero el día, espero tu momento, pero yo creo, va a llegar. Es imposible que mi marido se vuelva a Cristo, porque es de lo peor. Ah, porque usted no lo conoce, pastor. No, yo no lo conozco, pero Dios sí. Ah, porque usted no sabe cómo es él. ¿Y por casa cómo andamos? Porque es imposible, no se le puede hablar. Siempre te sale con cuestiones raras. Siempre tiene una palabra o te sale con contestaciones con sorna, como burlándose. Pero yo me burlaba de los evangélicos también. Yo me burlaba de los cristianos. Y sin embargo estoy aquí. Sin embargo estoy aquí. Pablo perseguía a los cristianos. Mucho peor. Y no solo que perseguía, sino que los metía presos. Y no solo que los metía presos, sino que disfrutaba cuando mataban a un cristianito. El apóstol Pablo. Sin embargo, esa luz, ese fuego de Dios que resplandeció en el desierto, ese fuego derriba el orgullo de muchas personas, de todas. Ese fuego te hace bajar del caballo, de tu seguridad, de lo que vos crees que sabés, de tu sabiduría humana, para meterte en la sabiduría de Dios. Porque Pablo terminó diciendo: todo lo que ha aprendido, todo el conocimiento que tengo por cuestiones humanas, por enseñanza humana, la tengo ¿qué? Por basura. Porque este fuego es mucho mejor. Este fuego es mucho mejor. ¿Amén? Así que Dios llama por fuego. Y si el fuego no está encendido, hoy tiene que encenderse el fuego en tu vida. Si el fuego no está encendido en tu corazón, hoy tiene que encenderse. Hoy tiene que estar, hoy tiene que arder el Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Porque quizás hoy esto predican y esto hablan y esto siguen hablando, pero yo no siento nada. No sentís nada porque no abrís tu corazón a Cristo. No sentís nada porque no estás predispuesto a sentir y a dejarte llenar por el Espíritu Santo. No ves el fuego de Dios porque todavía no abriste tu corazón para que Cristo reine en tu vida y en tu corazón. ¿Amén? Ponete de pie. Vamos a orar. Dios te ha llamado y te ha llamado al ministerio y te ha dado un ministerio y te ha dado don. Los dones, dice la palabra de Dios, que son irrevocables. Dios no te ha dado el fuego ese para meterlo debajo de la almohada. Dios no te ha dado el fuego del Espíritu Santo para que lo metas dentro de un cajón. Dios no te ha dado el fuego del Espíritu Santo para que la Biblia la abras nada más que los días de culto, sino te ha dado el fuego del Espíritu Santo para que la abras todos los días y busques en ella. Dios no te ha dado el fuego del Espíritu Santo para lograr las conquistas de tu vida y de tu corazón, para llenar tus bolsillos, sino que Dios te ha dado el fuego del Espíritu Santo es para conquistar las almas, es para traer almas a los pies de Cristo, es para traer a aquellos que parece imposible. Para Dios todo es posible.
Quizás has estado sirviendo, quizás has estado en alguna iglesia, en alguna congregación, y por X motivos has abandonado la obra de Dios, pero la has abandonado. Pero hoy Dios te dice, yo estoy aquí. Quizás has huido como Moisés por un tiempo, pero Dios hoy te llama. El fuego del Espíritu Santo está aquí. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y decirle a Dios, yo quiero que ese fuego arda en mi vida, que ese fuego arda en mi corazón, que ese fuego de tu Espíritu llene, queme toda impureza, Señor, y borra todo pensamiento humano de mi vida, saca todas cuestiones de mi vida, saca, Señor, ese conocimiento humano que tengo y pon, Señor, el conocimiento tuyo, pon la sabiduría tuya en mi vida, porque quiero llevar ese fuego que traspase la frontera, Señor, que penetre hasta donde tiene que penetrar, como dice tu palabra, que entre, que queme, que consuma, que transforme, que salve, y que se arrepientan a Cristo. Padre de toda gloria, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que bendigas, que el fuego de tu Espíritu Santo, esas lenguas repartidas en fuego, Señor, se pose en cada mente, se pose en cada vida, se pose en cada corazón, y aquel, Señor, que todavía no arde con tu presencia, Señor, hoy mete, toca, redarguye, toca, Señor, sus vidas, sus corazones, que el fuego de tu Espíritu, Señor, abra las puertas de lo imposible, la puerta de aquello que parece imposible, Señor, que el fuego de tu presencia derribe los muros de incredulidad, Señor, que el fuego de tu presencia aumente la fe en nuestras vidas, porque, Señor, cuando tú lo mandaste al pueblo de Israel, que rodease los muros, que parecían imposibles, que parecían impenetrables, Señor, cuando tú diste una orden y el pueblo creyó y el pueblo hizo lo que tú le dijiste, lo que tú ordenaste, al son de las bocinas y a un grito, ese muro se derribó. Nada es imposible para ti. Tu palabra penetra, tu Espíritu Santo llega. Bendice, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús.